Bueno, ya estamos de regreso, ya estamos acá en la plática. Es que ya está aquí. Sucediendo porque ya está aquí el licenciado José Mario de la Garza. Bienvenido. Buenos días. Hola, licenciado. Muy buenos días, licenciado. Oye, y hablar justamente de lo que está sucediendo en este país. Una realidad tremenda en materia de inseguridad, y lo hemos dicho, que toca a todos los sectores, ¿eh? A mí me ha impresionado mucho porque la ciudadanía es muy generosa en compartir con nosotros pues los testimonios de lo que viven todos los días, ¿no? Estos asaltos en los negocios, y estoy hablando de lo que sucede en San Luis Potosí, no me voy a ir a otros lugares donde la situación pues es todavía peor. Asaltos que se viven en locales en San Luis Potosí a plena luz del día, donde llegan un par de motociclistas, ingresan, someten con un arma de fuego para llevarse, ¿qué te gusta? Las ganancias de una mercería, de una tienda de autoservicio, etcétera. Y se van en total impunidad. Eso por un lado. Los vivales que se meten a robar en las casas habitación y que ya ni siquiera les importa si hay o no personas adentro. Es decir, antes decíamos no dejes la casa sola, prende la luz, cuidado cuando te vas de vacaciones. Hoy llegan y se meten a las viviendas sin importar si están adentro los habitantes, a llevarse lo que alcancen y obviamente a poner en riesgo la vida y la integridad de las familias. Y ayer se difundió un video de una jovencita que va cruzando una calle en San Luis Potosí y que va un sujeto en motocicleta y ya ni siquiera para robarle, para toquetearla, para darle una nalgada, hay que describirlo como es, vulnerando obviamente la integridad de esta chiquita, poniéndola en riesgo porque obviamente él lleva velocidad en el vehículo automotor, pero ya con esta impunidad tremenda que todavía voltea a verla después de haberla vulnerado de esta manera, ¿no? Con la tranquilidad de saber que no va a pasar nada, porque no pasa nada, licenciado. El diagnóstico de seguridad de este país es tremendo, lo quieran o no reconocer las autoridades. Y ha sido por eso, me parece, eje central en este arranque de las campañas presidenciales. ¿Qué te han parecido las propuestas que hasta ahora se han puesto sobre la mesa, una incluso firmada con sangre? Mira, me parecen las dos propuestas de las dos candidatas que son más de lo mismo, una buena piezas de oratoria y de propuestas pues muy generalizadas, porque mira, lo que tú decías, Erika, vamos un poco nada más a los datos. Tenemos una impunidad del 98%, es medida por los estándares internacionales. Es decir, de los 100 delitos que se van a cometer hoy, 98 quedan impunes. Tenemos una tasa del 95% de delitos que no se denuncian. O sea, la gente no denuncia delitos. Los que se llegan a conocer son muy pocos. Entonces, el factor delictivo, como bien lo dices, Erika, está fuera de control. Y luego, cuando te metes al sistema y cuando ves quiénes son los que están en la cárcel y a quienes sí a quienes sí se les impone una pena, pues son las personas que no tienen oportunidades, las personas que fueron detenidas ilegalmente, los que no tienen dinero para contratar un abogado, los que no tienen contactos para poder visibilizar su asunto, y esos son los que están en la cárcel en México. Los pobres, los que no tienen recursos, los que no tienen una defensa adecuada. Pero como bien dices, Erika, ¿no? La delincuencia organizada, la que tiene una metodología, la que actúa todos los días, pues esa está trabajando en un país en donde nadie les hace nada. Entonces, hablar de propuestas así de que vamos a tener más policías, vamos a tener más ministerios públicos, vamos a construir más cárceles, perdón, pero pues eso no sirve de nada. Es decir, eso no sirve de nada. El planteamiento tendría que ser en una vertiente, ¿cómo vamos a generar un mecanismo de prevención? Claro. De los delitos. ¿De qué nos sirve a una persona que ya le robaron el coche? ¿O de qué nos sirve, como está platicando Erika, la mujer que ya fue agredida? Lo que tienes que buscar es cómo evitas que eso pase. Y ahí hay que pensar mucho en esquemas, Erika, que tienen que ver con infraestructuras en las colonias, ¿verdad? Es decir, qué canchas de entrenamiento hay, qué equipamiento hay en las colonias. Si yo no tengo ninguna posibilidad de tener un espacio digno en donde yo pueda divertirme con los demás jóvenes de mi colonia, si yo no tengo una escuela que esté en mínimas condiciones en las que yo pueda acudir, si yo no tengo una colonia que esté estructurada, pues claro que eso es un incentivo y un caldo de cultivo para que la delincuencia organizada penetre en esas estructuras, claro, coopte a los jóvenes, les dé, ellos sí, ojo, ellos sí les dan oportunidades,
perdón que se los diga, pero también les dan dignidad y también les dan dinero. Entonces, pues eso es contra lo que hay que luchar, Erika. Y estos discursos, ¿verdad?, me parecen pues, totalmente descontextualizados de la realidad. Me llama la atención porque justo lo que mencionas ha sido el argumento, la promesa central del actual gobierno en la estrategia en materia de seguridad, que dice la reconstrucción del tejido social. Y de ahí salió el abrazos, no balazos. Sin embargo, en la práctica hemos visto este tipo de acciones porque, a ver, hablabas de generar la dignificación de los espacios educativos y ha sido una de las áreas que más recortes presupuestarios ha tenido, la infraestructura educativa. Es decir, no se le ha apostado a ella, la dignificación de los espacios educativos. Segundo, este tema de los espacios colectivos, ¿no? De dónde pueden los chavos entrar a hacer deporte, etcétera. Y lo que vemos de igual forma es que tampoco ha sido una de las grandes apuestas. A ver, las megaobras de este gobierno no tienen nada que ver con estos aspectos. Claro, y si tú ves, vamos a analizar, porque Sheinbaum dice, yo voy a continuar con las propuestas que tiene el presidente, entonces vamos a decir que se resumen abrazos, no balazos, vamos a decirlo así en términos de propuesta, ¿no? Pero si tú ves las gráficas de cómo ha crecido los homicidios, cómo han crecido los feminicidios, cómo ha crecido la violencia familiar, cómo ha crecido el narcomenudeo, ahí está centrado gran parte del problema, pues los números contradicen la propuesta del presidente. No puedes combatir el crimen organizado con una estructura de no enfrentarlos a su realidad. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia del país frente al consumo de drogas? Uh-huh. ¿Cuál va a ser la estrategia del país frente a la disposición de armas que hay? ¿Cuál va a ser la estrategia del país con respecto al gran tema que ninguna de las dos propuestas le entra? Al tema financiero. Los países que han tenido éxito en el combate, porque aquí hay que pensar que hay que combatir al crimen organizado. La persona, Erika, que comete un pequeño delito por unas cuestiones circunstanciales, por pobreza, por ignorancia, esas personas lo que hay que darles oportunidades. Esas personas no hay que llevarlas a la cárcel. Ellos son víctimas del sistema. Entonces nos tenemos que enfocar, como bien dices tú, en donde está la delincuencia organizada. Los robos que se perpetran de forma sincronizada, las bandas, los criminales que actúan así. Entonces tenemos que centrarnos ahí. ¿Cómo se va a atacar el tema del dinero? Fíjate en este sexenio cómo no hubo ninguna fiscalización de decir, hemos logrado confiscar tantos millones de dólares. No hubo. Y eso que se había creado esto de para devolver al pueblo lo robado, ¿no? Y decían, ahí se va a generar este fondo. Sí. Ahora, me quiero detener en algunas de las propuestas que han puesto sobre la mesa. En el caso de Claudia Sheinbaum, honestidad y atención a las causas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ella lo describe como enfatizar la importancia de la honestidad como principio fundamental en el ejercicio de gobierno. La consolidación de la Guardia Nacional, que es esto del seguimiento a la estrategia que ya se tiene, y la búsqueda de la militarización de la misma, porque dice que se quiere que esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. El fortalecimiento de la inteligencia en investigación, plantea la creación de un sistema nacional de inteligencia e investigación para la seguridad pública, que de pronto a mí esto me llama la atención, porque lo proponen ambas y sí, efectivamente se supone que esto ya existe. Coordinación en todos los sentidos en el nivel federal, estatal y municipal, y la reforma al Poder Judicial. Dice Claudia Sheinbaum que esto de popularizar o llevar a la decisión popular el nombramiento de jueces y ministros puede ayudar al fortalecimiento. Pero yo añadiría, Erika, licenciado, Claudia Sheinbaum, cuando le han preguntado de la estrategia de seguridad, medio quiso corregir el del abrazos no balazos, porque incluso dice abrazo a los jóvenes y cero impunidad a la violencia. Y luego por el otro, cuando habló con la Cámara Empresarial, les decía, no va a ser guerra, pero tampoco va a ser un abandono social, no es mano dura, incluso ella ahí hacía ese énfasis. También como que no se quiere mover por ninguna bandera, ¿eh? Yo insisto que la estrategia debería decir, vamos a tener que crear un mecanismo para combatir a la delincuencia organizada, en los frentes de extorsión, narcotráfico, secuestro, homicidios. Digamos, porque esos son los delitos que están aconteciendo todos los días. Están plagadas las cárceles de delitos, perdón que se los diga, irrelevantes. Tenemos los códigos penales llenos de irrelevancia, porque los delitos importantes que deben de atacarse y debe de priorizarse la estrategia es, a ver, candidatas, no me salgas con los 10 mandamientos. Estamos en una situación crítica. Dime qué vas a hacer para reducir el homicidio, porque ahí están las tasas, ahí están los homicidios, o sea, esos no están inventados, ahí están los reportes, ¿verdad? Dime qué vas a hacer para lograr reducir la venta de narcomenudeo en México. Pero cosas concretas, porque eso de, pues vamos a tener más ministerios públicos, vamos a reformar el Poder Judicial, vamos a tener la Guardia, pues eso también lo digo yo mañana, o sea, y luego la otra, ¿y con qué presupuesto?
Claro. Porque esto también es muy bonito, ¿no? Vamos a hacer más policías, perfecto, ¿con qué dinero? Muchos más ministerios públicos, muy bien. Y ya salieron con la idea de bucle, ¿no? Vamos a crear cárceles, como si las cárceles fueran el mecanismo para resolver ¿Este país la necesita seguridad. Ya las cárceles ya están. más cárceles de alta seguridad ya tenemos. Ya están las cárceles, no hay que construir ni una sola cárcel. Entonces ahora salimos con esta idea de vender que las cárceles son la propuesta para resolver un tema de seguridad. Por favor, podemos construir cientos de cárceles. La inseguridad va a seguir siendo un tema recurrente. El problema no es construir cárceles, es construir escuelas, claro. es construir canchas deportivas, es que la educación funcione. No, y agarrar a los delincuentes para empezar, ¿no? Pues claro. Y no personas inocentes. Claro. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar platicamos también de este decálogo, porque efectivamente Xochitl Gálvez presentó 10 puntos de propuestas en materia de seguridad y lo que está sucediendo en nuestro país. Enseguida regresamos con el licenciado José Mario de la Garza. Soy algo por lo que hemos apostado en este esfuerzo de comunicación desde hace muchas elecciones, es que los ciudadanos tenemos que enterarnos de qué es realmente lo que nos están proponiendo y cuáles de todas esas propuestas que vamos a escuchar en este proceso electoral son viables, son factibles, son realmente soluciones a las problemáticas que estamos enfrentando, cuáles les corresponden y cuáles no a quien las está poniendo sobre la mesa. Y estamos comenzando con el tema de las candidatas a la presidencia de la República. Ya hablábamos de las propuestas de Claudia Sheinbaum, que por cierto, pues apenas ha tocado el tema de la seguridad, sí, y creo que se entiende desde la postura política, pero no desde la estrategia de alguien que busca la presidencia de un país donde el principal problema es el de la seguridad. En el caso de Xochitl Gálvez, las ha estado presentando de manera sistemática en estos días, ahondando cada vez más en ellas, pero de manera general lo que propone, y esto yo no sé si es una propuesta o no, porque dice, se acabaron los abrazos para los criminales, ahora se aplicará la ley, pues es lo que esperaríamos de todos los que ejercen algún cargo público. El ejército dejará de hacer obras y caprichos del gobierno para concentrarse en la seguridad nacional. A los civiles lo que corresponde a los civiles y a los militares lo que corresponde a los militares. Presencia permanente de la Guardia Nacional en ciudades más violentas, duplicaremos su tamaño y tendrán mando civil. Tecnología contra la delincuencia para todos los gobiernos estatales, recursos económicos para los policías municipales para prevenir delitos y proteger a niños y jóvenes y mujeres, salario digno, seguridad social, seguro de vida, becas y crédito a la vivienda a todos los policías. La familia de ningún policía debe quedar fuera de la clase media. Construiremos una prisión de alta seguridad con tecnología de punta para los criminales, se les acabaron los privilegios. Una agencia binacional de aduanas para detener el tráfico de armas de Estados Unidos a México. La búsqueda de personas desaparecidas será prioridad nacional y creará el Fondo Nacional de Atención a Víctimas para apoyar a las familias de desaparecidos y asesinados. Cero tolerancia a la extorsión y el derecho de piso. Y me quiero detener justo en estas últimas, porque, a ver, el cobro del derecho de piso y la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más fuertes. Aunque el gobierno federal dice que ha habido disminución, los empresarios, los productores agrícolas, los comerciantes denuncian cada vez más que giros están cooptados por el tema de la extorsión a quienes los realizan, ¿no? Limoneros, naranjeros, en fin, cada vez son más los que nos dicen: hoy estamos dominados por el tema del crimen. El Fondo Nacional de Atención a Víctimas, porque se supone que ya existe, ¿no? Se supone que ya está ahí, opera o no opera, pero ahí está. Y la búsqueda de personas desaparecidas será prioridad nacional. Y esto me parece un tema importantísimo y que creo que sí puede generar, a reserva de lo que tú consideres, licenciado, un cierto revuelo, pero que le va a implicar también un compromiso muy fuerte. Desde el punto de vista jurídico, aquí se ha acercado una familia, una pareja de adultos mayores cuyo hijo está en esta condición y no les han podido resolver absolutamente nada, ni en la localización de su hijo, ni en el poder por lo menos cobrar su afore, acceder a sus cuentas, revisar qué es lo que pueden hacer, darlo, determinarlo en alguna calidad, sí, porque como está desaparecido, está en este abismo legal y jurídico de nadie puede hacer nada, ¿no? Hay un mecanismo en la ley que se llama la presunción de muerte, que como bien dices, habría que activarlo, agilizarlo, se tiene que promover ante los tribunales y se tiene que lograr una declaratoria. Y efectivamente tienes razón, ¿verdad? El desaparecido, claro que lo quieres encontrar, pero también quieres resolver la situación jurídica de sus bienes, de su familia, de sus relaciones, y creo que esto se ha dicho mucho, como bien lo señalas, Erika, de la búsqueda de las personas, pero no se ha enfatizado en cómo protegemos esos derechos de las personas ausentes que
pues pasan años y no se les encuentra, ¿no? Con sus familias, con sus relaciones, etcétera. Si te fijas, no se ha abierto un mecanismo de defensa jurídica para esos casos. O sea, se insiste mucho en, pues vamos a ir a buscarlos a los desiertos y a los lugares, pero ¿qué pasa con toda su problemática desde el punto de vista jurídico? Tampoco se ha dicho, ¿no? Es decir, tampoco se ha puesto en la agenda. Requieres una defensoría pública que ninguna de las dos propuestas lo señala. Fíjense, la Defensoría Pública en México atiende la mayoría de los casos penales. O sea, la mayoría de las personas, lo que les quiero explicar es, ocupan un defensor público del Estado. La mayoría de las personas que están en prisión o que están enfrentando un asunto penal. ¿Esto qué quiere decir? Las defensorías están saturadas. Los defensores de veras hacen un gran trabajo, pero están saturados, Jonathan. Algunos llevan 500 expedientes, 600 asuntos. Pues ¿a qué horas, Erika, vas a poderle dedicar tiempo a una carpeta, a una audiencia, cuando te están saturando de defensores? Yo he insistido mucho en que queremos que el sistema funcione. También la parte de la defensoría es importante. ¿Por qué? Porque a mí me preocupa que en un ámbito de seguridad empecemos a entrarle a decir, detengan a quien sea, al costo que sea, con tal de presentar los números. Vendemos cifras, ¿no? Sí, venderlo así, ya 500 detenidos. Oye, pero espérame, ¿a quién estás deteniendo? Claro. Entonces, yo creo que un tema interesante, y aquí lo dice la propuesta de Xóchitl, el respeto a los derechos humanos, no hay que olvidarnos de dos cosas importantísimas en el tema del crimen en México. Uno, la presunción de inocencia. Porque esto también luego se olvida. Yo lo comentaba en unos foros. Necesitamos una policía que pueda armar investigaciones y que sean investigaciones que se sostengan. Es decir, y aquí está la carpeta, aquí están las pruebas, se recabaron las pruebas de manera legal. Sí, claro. No violamos un domicilio, no interferimos comunicaciones de forma ilegal, no obtuvimos pruebas, ¿no? O sea, actuamos legalmente, te presentamos una carpeta que se sostiene. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? Se presentan estas carpetas que no vienen bien integradas, que no vienen con las pruebas, y por supuesto que los jueces dicen, oye, pues yo cómo proceso esto, pues esto, yo con la... Ahí es el caso de Emilio Lozoya, ¿no? El gobierno lo da por culpable, dicen que tiene todas las pruebas, etcétera, y el juez dice, pero las obtuviste de manera ilegal. Los estados de cuenta, que es como los estados financieros, que era lo más importante para poder sostener las acusaciones, los obtuviste de manera ilegal y los tengo que desechar. ¿Y sabes qué es bien importante, Erika, Jonathan? En ningún país se puede combatir toda la delincuencia, primer tema. Segundo, se construye a través del ejemplo. ¿Cómo funcionan los países donde hay un Estado de Derecho? Claro, se procesan casos, se comunican bien, se tienen éxito, y entonces el delincuente dice, ah, caray, ya detuvieron a esta persona que se dedicaba al robo y ya la procesaron y ya está sentenciada. Y entonces, a partir de los casos que tú vas logrando éxito, vas disminuyendo el que haya un incentivo para cometer delitos. ¿Ahorita qué hay? Ahorita el incentivo es comete un delito y no te va a pasar nada, porque el 98% de los casos no pasa nada. Vete a robar ahorita y tienes 98% de posibilidades que no te pase nada. Lo que tenemos que crear es el imaginario que diga, no, espérame, si yo voy a robar ahorita en la mañana, yo ya vi que sí pasan cosas, yo ya vi que sí hay gente que está procesada. Pero si no generamos este incentivo, no se puede. Ahora, pensar que en México se van a procesar todos los casos, no es posible. Hay que procesar casos de éxito. Ahorita, claro. ¿Qué es lo que está pasando, Erika? Lo que tú dices, ¿no, Jonathan? Se procesan casos y resulta que es al revés, ¿no? Sí. Ya salió, ya lo liberaron. Por eso el presidente se enoja, ¿no? Es que los jueces liberan. No es que los jueces liberan. Necesitamos policías científicas, necesitamos peritos, necesitamos investigadores, necesitamos priorizar, necesitamos enfocarnos en crímenes que valgan la pena, necesitamos apostar los recursos ahí, ¿no? Y que al final genera un efecto que es con el que comenzaba Erika, ¿no? De cómo ha llegado esta sensación de que puede hacerse lo que sea, claro, cuando vulneran a la jovencita, ¿no? Que venía en la calle. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que no les va a pasar porque saben nada. Que incluso voltea y decir, sí, fui yo. Exacto, y exacto. ¿Qué vas a hacer al respecto, no? Y vámonos a lo grande, a los altos escándalos de corrupción. Estamos viendo un personaje que evidentemente participó en un escándalo de corrupción global, que incluso, licenciado, provocó que expresidentes se suicidaran, sí, que algunos expresidentes y funcionarios de alto nivel en otros países están en la cárcel. Acá el efecto fue distinto, no sucedió nada, en algunas cosas sí, pero pues ahora pareciera que Emilio Lozoya salió por la puerta grande, ¿no? ¿Por qué?
por las pruebas que se obtuvieron ilegalmente. De acuerdo. Entonces, yo creo que lo que dices, Jonathan, lo que decía Erika, la propuesta yo la formularía así. ¿Cómo le hago para tener una policía científica, profesional, que pueda investigar los delitos, que lo haga respetando los derechos humanos y que presente pruebas que se puedan procesar? Porque mientras no tengamos eso, primer cosa, nadie denuncia, y si tú te ves por qué no denuncian, son dos factores. Toma muchísimo tiempo y no pasa nada. Entonces tú tienes que revertir ese efecto. No veo ninguna de las candidatas diciendo vamos a bajar la cifra negra de denuncias del 95% que tenemos ahorita al 70-60%. Segundo, ya me están procesando ahora sí los delitos, ya me está llegando la información. ¿Cómo los voy a investigar? Había un estudio que hizo Luis Rubio del CIDE que se llamaba 8 delitos primero, que decía, no se pueden procesar 200 delitos que están en el Código Penal, vamos a enfocarnos en 8, homicidio, feminicidio, extorsión, ¿verdad? Secuestro, o sea, vamos a meterle ahí, Erika, el dinero, en esos 8 delitos, ahí me voy a meter, ahí me voy a concentrar, que son los que duelen, ¿verdad? Que son los que... Ahorita tenemos en el Código Penal un delito de... Y los que empoderan a los criminales. De que dos vecinos se pelean porque uno pone música y el otro no, y eso es un delito, y ahí estamos procesando las carpetas por ese tema, que es un tema vecinal, que es un tema de... Y que podrían atender las policías municipales, claro, ¿no? y que se puede mediar. Mira, en Estados Unidos, que presume su sistema de justicia, el 95% de los crímenes se negocian. Se sientan en una mesa y dicen, a ver, tú eres el delincuente, aquí están estas restricciones, vas a tener que pagar tanto. El 95% de los casos en Estados Unidos no llegan a ningún juzgado, no hay ninguna audiencia, hay un acuerdo en una mesa. El 95%, para que vean la cifra. No están procesando al que se robó un gansito. No, ¿verdad? Vamos a procesar a los verdaderos delincuentes. Entonces nosotros tenemos que hacer algo así, ¿verdad? Estamos procesando ahorita al asunto menor y estamos dedicándole un tiempal a eso cuando la delincuencia organizada, que es la que realmente controla el país y controla el territorio, pues actúa impunemente. El tema de las aduanas, que Xóchitl Gálvez lo toca y dice, ahí hay un asunto que hay que reforzar. Definitivo. Pero ¿reforzar cómo? Sí, tenemos pues, casi 5,000 kilómetros de distancia de aduanas, de frontera, con Estados Unidos, y tenemos cruces, túneles, un comportamiento pues, totalmente penetrado por la delincuencia, dinero. Y se supone que está ahí el ejército mexicano y la marina, y se nos siguen colando todo tipo de cosas. Mira, sí requieres, en ese sentido, Xóchitl creo que tiene un punto que habría que explorar, sí requieres un acuerdo binacional, Erika. Lo que pasa es que también la frontera del lado de Estados Unidos forma parte del debate de la campaña electoral, ¿verdad? Y si se fijan, estamos en los vecinos distantes, ¿no? O sea, ellos están planteando como una especie de vamos a cerrar la frontera a estos como mexicanos si fuera el siglo pasado, impresentables, ¿no? Y nosotros estamos diciendo, oye, ¿y qué hacemos con la migración? ¿Y qué hacemos con las armas? O sea, somos vecinos, pero tenemos un diálogo totalmente diferenciado. Yo creo que necesitarías encontrar los puntos de consenso. A mí me preocupa mucho, también algo que no se ha dicho es, ¿qué va a pasar con la frontera, como dice Eric, si gana Trump? Exactamente. Porque esa sería una fórmula, claro. Eso sería una fórmula súper compleja, ¿verdad? Claro. Ninguna de las candidatas lo está abordando. ¿Van a poder negociar con gana Trump y qué vamos a pasar, y qué va a pasar con la frontera? Con el tráfico de personas, que también es un gran delito, Erika. La trata de personas en el tráfico hacia las fronteras, ¿verdad? Sí, porque luego se trata de decir esta historia de pues vienen caminando libremente. No. A ver, hay delincuencia organizada los trailers, que les cobran, y hay un negocio millonario de millones de dólares en el movimiento de personas de aquí al norte. No pensemos que es la historia, como dices tú, del caminante que viene. No. Es el tráfico de personas, como un delito de gran impacto. Sin embargo, los dos, Joe Biden, todavía presidente hoy, y Donald Trump, la semana pasada fueron a la frontera. Sí, por eso te digo que la frontera también juega un papel importante en las elecciones de Estados Unidos, pero no en la agenda de México. Claro. No están diciendo, vamos a sentarnos con México para resolver los temas y vamos a buscar un acuerdo binacional para que México y Estados Unidos se puedan entender. No, están diciendo, ¿verdad? ¿Qué hacemos con las personas que entran ilegalmente? ¿No vieron una nota la semana pasada que decían, se va a autorizar que puedas asesinar a los migrantes que entran al país ilegalmente? Claro. No sé si la vieron. Es que pues vean el diálogo del otro lado es compren armas, que por cierto en la frontera es donde más armas se venden en Estados Unidos, y maten migrantes. Perdón que lo diga tan crudo, pero sí, así es. Estamos viendo un regreso cíclico como fue en el siglo pasado, después, también los causantes de la Segunda Guerra Mundial, buscar a los grandes culpables, ¿no? Y ahora dice el licenciado, ¿no? A ver aquel que parezca migrante, ese es el gran culpable. Dispárenle. Sí.
Otra vez, como si fuera el siglo pasado. Sí. Y eso a los americanos les está haciendo sentido, ¿no? En esta idea otra vez de la cuestión de los grupos blancos, de los grupos extremistas, de los grupos que controlan Estados Unidos, conservadores que están buscando eso, y Trump sabe llegar perfectamente ahí. Si ustedes ven las encuestas, es muy probable que Trump sea el próximo presidente, por lo menos con lo que se sabe ahorita, ¿no? Y acá estamos con que no, vamos a buscar que las fronteras, pues te vas a tener que sentar con Trump. ¿Y qué vamos a hacer? Trump Y a ver cómo nos va. disfruta a hacer pedazos a una mujer poderosa. No, Lo y no solo disfruta. eso, es parte de su discurso. Su discurso México es populista. impresentable y vamos a Someter cerrar. a ¿verdad? México. Claro, A ver, vamos ¿cómo se someterlos. refirió al presidente Sí. Andrés Manuel López Sí. Obrador? Sí, claro, yo lo controlo, ¿no? Como su mejor sirviente. Sí, sí. Ni siquiera aliado, amigo, como su mejor Sí. sirviente. ¿Qué podemos esperar de esta relación? Y sí, efectivamente preocupa mucho lo que se está construyendo o lo que no se está construyendo desde México. Licenciado, yo te agradezco mucho que hayas estado Muchas con gracias, nosotros. Erika, encantado. Y vamos a hacer este ejercicio con el Sí. resto de los rubros Sí. y el resto de las propuestas que se supuesto. vayan poniendo sobre la mesa. Por supuesto. Porque además luego se va a poner peor, ¿eh? Porque van a venir candidatos a diputados a prometernos obra Habrá pública, ¿no? señales de que se va a poner peor, ¿verdad? Y a decirnos todo tipo de cosas. Y vale la pena que la gente tenga información de primera mano de los Por expertos supuesto. para saber si realmente lo que se está poniendo sobre la mesa le es útil a este país. Por eso, muchas gracias. Gracias, Erika. licenciado. Gracias, Jonathan. Gracias.